No sé si alguien va a escuchar esto, pero si llegas hasta el final, quizás entiendas por qué ya no soy quien era, ni quién soy. Quizás entiendas que hay cosas que no se deben aceptar, ni siquiera cuando estás dispuesto a darlo todo por una segunda oportunidad. Yo fui un hombre común. Y no lo digo con falsa modestia, sino con un cansancio que me pesa en los huesos incluso ahora. Toda mi vida fue una larga sucesión de esfuerzos desperdiciados, oportunidades perdidas, traiciones pequeñas y dolores constantes. No hubo gloria, no hubo riqueza, no hubo reconocimiento. Solo trabajo, de sol a sol. Una casa de madera mal armada, un colchón que crujía y un cuerpo que dolía más con cada día que pasaba. 40 años cargando sacos, rompiéndome el lomo, y cuando por fin pude sentarme a respirar, ya no había aire que respirar. Solo el silencio de un teléfono que nunca sonó, el eco de una risa que no era mía, y la amargura de haber envejecido sin haber vivido. No tenía familia. Nunca me casé. Nunca tuve hijos. ¿Cómo iba a tenerlos, si ni yo mismo sabía cómo cuidar de mí? La noche que todo cambió, había mezclado alcohol medicinal con agua. No por locura, sino por desesperación. Era lo único que me quedaba en la alacena. Una botella sucia, olvidada. Quise olvidarme yo también. Quise dormir sin tener que despertar. Y fue entonces cuando lo vi. Apareció en el rincón más oscuro de mi sala. No escuché puerta, ni pasos, ni nada. Solo sentí una presencia pesada, una presión que me apretaba el pecho como si alguien me hubiese envuelto el corazón con alambre de púas. Era un hombre. O al menos eso parecía. Elegante. Traje negro, zapatos relucientes, una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Quieres otra oportunidad?, dijo, como si llevara toda la vida esperando que yo hiciera esa pregunta sin voz. ¿Qué eres?, pregunté. Pero no lo dije en voz alta. Soy lo que viene cuando ya nadie más lo hace, respondió, como si hubiese leído cada uno de mis pensamientos podridos. Me ofreció juventud. No riquezas, no fama. Juventud. Un cuerpo nuevo. Tiempo. Tiempo para vivir todo lo que no viví. Pero había una condición. Robo vida, me dijo. Así, sin vueltas. Como si te ofreciera azúcar en el café. ¿Vida de quién? De quienes no la usan. De los que duermen demasiado. De los que desperdician las horas. Unos minutos de ellos, para ti. Y en ese momento, acepté. No preguntes por qué. No me juzgues todavía. Estaba cansado. Estaba vacío. Estaba desesperado. Él me dio la mano. Su piel era tibia, pero no humana. Como un guante lleno de gusanos. Cuando lo toqué, sentí como si miles de recuerdos ajenos se me pegaran en la piel. Memorias que no eran mías, rostros que no conocía. Y luego, desperté. Tenía 20 años otra vez. Mi piel estaba tersa, mis músculos firmes. Corrí, grité, lloré. Reí. Reí como no lo hacía desde niño. Comí como un animal. Bailé solo en la lluvia. Estaba vivo. Más vivo que nunca. Pero pronto, comenzaron las señales. Me despertaba a medianoche con los ojos llenos de sangre. Sentía escalofríos aunque estuviera al sol. Veía cosas. Luces que se apagaban al pasar, ancianos que me miraban como si supieran. Niños que lloraban al verme. Y después, vinieron los sueños. Gente muriendo. No de manera espectacular, no como en las películas. Muriendo solos. En camas frías. Con relojes que marcaban siempre la misma hora. Las 3:33. La entidad seguía visitándome. A veces hablaba. A veces solo observaba, desde el espejo, desde la televisión apagada, desde mi reflejo en un charco de agua. Cada vez que vivía un día, otro lo perdía. Y no lo sabía, pero lo sentía. Una abuela que no despertaba. Un joven que colapsaba sin razón. Una madre que no llegaba a casa. Yo lo sentía. Eran minutos robados. A veces horas. A veces días completos. Pero ya no podía volver atrás. Y la entidad siempre sonreía. No sé si esto es una confesión, una advertencia, o mi propia tumba escrita en palabras. Pero necesito seguir. La primera semana fue un sueño.
O eso creí. Mi cuerpo se veía distinto. No solo más joven, sino vivo, como si nunca hubiese trabajado una jornada en mi vida. Las arrugas desaparecieron, mis articulaciones dejaron de crujir, y esa maldita presión en el pecho que siempre me acompañaba, como un recordatorio de que el tiempo me odiaba, también se esfumó. Pero no era solo lo físico. Era la energía. La claridad mental. La voz que susurraba en mi mente. Ahora puedes hacerlo todo distinto, Elías. Nunca le dije mi nombre. Nunca le conté quién era. Esa entidad lo sabía todo. Me susurraba en sueños, me hablaba a través de los reflejos, en el agua estancada del lavamanos, en la estática del televisor viejo que había dejado desenchufado hace años. Y siempre me decía lo mismo. Solo tienes que quitarles un poco de su tiempo, no lo notarán. El primer accidente ocurrió en el mercado. Una mujer mayor tropezó cerca de mí y su bastón rodó hasta mis pies. Me agaché para devolvérselo y nuestras manos se tocaron por un segundo. Solo uno. Ella se congeló. Su rostro se endureció como si el tiempo se hubiera detenido en su piel. Sus ojos se perdieron por unos instantes. Y luego volvió en sí. Pero algo se había ido de ella. Yo, en cambio, me sentía increíble. Como si hubiera dormido 12 horas, como si el oxígeno fuese más puro. El susurro me felicitó esa noche. Pequeñas ofrendas. Elías. Así se empieza. No tuve que matar. Solo robar. Instantes. Toques. Palabras. Miradas prolongadas. Comencé a buscar a los débiles. A los ancianos. A los dormidos en los trenes. Me acercaba. Les hablaba. Y absorbía. 1 minuto aquí. 5 allá. Con el tiempo, aprendí a ver el reloj interno de cada uno. Como si encima de sus cabezas flotaran números. Contadores de vida. Y yo, un ladrón de tiempo, un parásito disfrazado de hombre. Una noche vi a un niño. Un chiquito de no más de 7 años. En una parada de bus, solo. La lluvia empapándole los pies. Llorando, con un cartel doblado en las manos que decía, me perdí. Y por un instante, lo consideré. Su contador estaba tan lleno. Su vida apenas comenzaba. Me detuve. Algo dentro de mí gritaba. No lo hagas. No a él. Pero la voz, esa maldita voz, sonaba dulce como el veneno más sabroso. No desperdicies lo que otros no saben usar. Lancé mi brazo hacia él, con la excusa de consolarlo. Y cuando mi mano lo rozó, ¡bam! Vi todo. Sus recuerdos. Su futuro. Sus cumpleaños aún no vividos. Su primer beso. Su perro. La forma en que soñaría con ser astronauta a los 11. Su muerte a los 92, solo, escuchando la radio. Todo eso lo iba a robar. Grité. Me alejé temblando. Vomité ahí mismo, como si todo el tiempo robado hasta ahora saliera por mi garganta. Ese niño tenía toda una eternidad. Y yo, estuve a punto de devorarla. La voz se enojó. Por primera vez. Eres mío. Ya elegiste, ¿ahora te arrepientes, viejo cobarde? Y por primera vez, lo vi. En el reflejo de la ventana. Detrás de mí. La entidad. Parecía humana. Pero sus ojos eran 2 vacíos palpitantes. Su sonrisa, infinita. Y sus manos, hechas de agujas de reloj. Giraban. Tic. Tac. Tic. Tac. No puedo dejar de hacerlo. Mi cuerpo lo exige. Como una adicción. Cada día, necesito más segundos. Más minutos. Más vida que no me pertenece. La juventud me empieza a pesar. Me miro en el espejo y no me reconozco. Soy joven. Pero mis ojos, ya no son míos. A veces me despierto con sangre en las uñas. Sin recordar a quien toqué la noche anterior. Y la voz ríe. Ríe tanto. Que ya no sé si alguna vez fui real. Empecé a notar los primeros efectos al tercer día. No en mi cuerpo, sino en la realidad. Veía las cosas, desfasadas. El reloj marcaba las 3:17, pero el sonido del segundero llegaba con retraso.
Mis pensamientos eran rápidos, como si el mundo anduviera en cámara lenta, pero todo se sentía viscoso, como si la existencia estuviera suspendida en un líquido denso. Y entonces lo noté. Las personas a mi alrededor envejecían. No era de golpe. No era visible a simple vista. Pero el panadero, ese señor que siempre me ofrecía el café con una sonrisa gastada, ahora lo hacía sin mirarme, como si algo dentro de él se hubiera extinguido. La chispa de sus ojos ya no estaba. Era como si le hubieran arrancado una hebra de alma. Y cada vez que salía a caminar, más miradas vacías, más silencios incómodos. La gente se detenía al cruzarse conmigo, como si no supieran qué estaban haciendo. Una señora mayor se orinó encima al verme. Un perro empezó a aullar, como si percibiera un eco en mí que no era humano. Pero lo más perturbador fue cuando miré mi reflejo. No tenía sombra. Me giraba, me movía bajo la lámpara, salía al sol, y nada. Y sin embargo, mi reflejo sí tenía sombra. Una sombra que no coincidía con mis movimientos. Parpadeaba cuando yo no lo hacía. Sonreía cuando yo estaba serio. Un día, lo vi hablar. Sin emitir sonido, pero claramente decía algo. «No es tuyo», murmuró con la boca en cámara lenta. Yo grité. Golpeé el espejo. Lo hice trizas. Pero no sangró. La imagen seguía allí, fragmentada, mirándome desde cada pedazo como si se burlara. La botella del alcohol medicinal estaba casi vacía. Ya no me hacía efecto. Dormía apenas 2 horas, y en ese lapso tenía sueños donde yo mismo me observaba, robando. Robaba tiempo. En mis pesadillas me inclinaba sobre la cama de algún anciano, tocaba su frente, y un segundo después, él se volvía ceniza. Y yo despertaba, sintiéndome más fuerte. Más joven. Más lleno. El dolor de espalda había desaparecido. Mis arrugas estaban retrocediendo. Pero también lo hacían mis recuerdos. Una noche olvidé el nombre de mi hermana. Luego no pude recordar cómo había muerto mi madre. Y una mañana, al mirarme al espejo, no recordaba quién era yo antes de todo esto. Fui a buscar al hombre de negro. No sé cómo, pero sabía dónde encontrarlo. Caminé directo hacia un callejón que no existía antes, en una parte del barrio donde juraría que solo había muros de ladrillo. Él estaba ahí. Sonriendo. «Has venido por respuestas», dijo. «¿Qué me estás haciendo?». Grité, sintiendo que algo dentro de mí temblaba, como una cuerda afinada al límite. Él me mostró su reloj. Era de bolsillo, dorado, antiguo. Lo abrió, y vi cientos, miles de agujas girando. Una por cada alma que había tocado. Una por cada segundo robado. «No te estoy haciendo nada, tú lo pediste. Cambiar tu vida, ¿recuerdas? Este es el precio, no se cambia el pasado sin robarle futuro a alguien más. No hay reembolso. No hay marcha atrás». Quise golpearlo. Pero mi cuerpo no me respondió. Me miré las manos, eran jóvenes, pero temblaban como las de un anciano en su lecho de muerte. «Pronto serás tú quien negocie con otros», dijo, acercándose a mi oído. «Pronto serás tú quien ofrezca tiempo y robe el de los demás. Así funciona esto». Y desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, siento que mi cuerpo es solo una carcasa. Camino entre la gente y nadie me nota. Pero si alguien me mira a los ojos, sé que siento curiosidad. Un hambre. Como si algo dentro de mí necesitara su tiempo. Como si pudiera quitarle años con solo desearlo. Estoy en la antesala de algo monstruoso. No puedo detenerlo. Pero tampoco quiero. Mi humanidad ya no está. Solo queda el reloj. Me estoy dando cuenta de que no hay vuelta atrás. Las arrugas han desaparecido, sí. Mi cuerpo se siente como el de un joven de 30 años. Los dolores en las rodillas y espaldas son solo un recuerdo lejano. Pero no puedo dejar de pensar, ¿a costa de qué? Lo supe esa misma noche. Salí a caminar, probando mi nueva agilidad, y me topé con una pareja de ancianos que vivía cerca de mi casa desde siempre. Iban despacio, como arrastrando el tiempo. Se miraban con ternura, y me pareció injusto. Yo nunca tuve eso. Nunca me di el tiempo. Pasé cerca, y cuando mi sombra los cubrió por un momento, el viejo, colapsó. Cayó como un saco vacío. Ella gritó, desesperada.
Yo solo me quedé mirando. Algo en mí sabía que yo lo había hecho. No fue casualidad. Fue el primer robo. Regresé a casa en silencio. Cerré la puerta. La madera crujía distinto, como si me reprochara algo. Me miré al espejo. Era yo, sí, pero no era yo. Había algo en mis ojos, algo más profundo. Como si estuviera mirando desde el fondo de un pozo. Esa noche dormí mal. No dejaba de escuchar un tic-tac, como un reloj marcando los últimos segundos de alguien más. En mi sueño, veía relojes en la piel de la gente. Uno tras otro, corriendo hacia ceros invisibles. Y todos esos relojes apuntaban a mí. Desperté con un pensamiento aterrador. No era yo quien estaba viviendo más, eran otros los que morían por mi causa. Intenté resistirme. Pensé que podía controlar esto, no dañar a nadie más. Me encerré, no salí por días. Pero con cada hora, empezaba a sentirme más viejo otra vez. Como si la juventud no fuera permanente, como si tuviera que alimentarla. ¿Te acuerdas del alcohol medicinal? Lo volví a mezclar con agua, esta vez como castigo. Pero no funcionó. La desesperación me alcanzó. Un día, mientras caminaba por el parque, una niña tropezó frente a mí. Tenía la rodilla raspada. Su madre corrió hacia ella, alarmada. Yo solo la miré, y de pronto, el aire se volvió pesado. La niña empezó a temblar. Y lo supe. Yo le estaba quitando tiempo. No podía detenerlo. La entidad me usaba. Yo era su herramienta. La voz volvió. La juventud no es gratuita, tú sabías el precio. Y ahora, el tiempo es tuyo. Reclámalo. Quise gritarle. Quise suplicarle. Pero no podía. Cada palabra se atoraba en la garganta. Cada sílaba dolía como una espina. Empecé a escribir todo, a documentarlo, como si eso pudiera salvarme. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, escúchame. No importa lo tentadora que sea la segunda oportunidad. No importa cuánto lamentes tu pasado, no trates de rehacerlo con sangre ajena. Yo ya no soy el mismo. Y tú podrías ser el siguiente. Desde que acepté el trato con esa cosa, hay algo en mí que ya no reconozco. No es solo el cuerpo joven que me devuelve la mirada en el espejo, ni la energía que ahora me sobra, es esa calma que me envuelve cuando alguien muere por mi culpa. Sí. Lo sé. Suena monstruoso. Lo es. Pero también es inevitable. Cada vez que alguien desaparece a mi alrededor, cada vez que me cruzo con un rostro conocido y días después me entero que simplemente dejó de existir, una parte de mí se endurece, se enfría. Y otra parte se llena. Se infla. Se alimenta. Esa cosa me dio instrucciones claras. Para mantener la juventud, otro debe perder sus años. Alguien que no lo merezca. Alguien que no haya valorado su tiempo. La primera vez fue un accidente, creo. Estaba en una tienda, esperando mi turno para pagar una botella de agua. Delante de mí, una señora mayor discutía con la cajera, muy grosera, malhumorada. La insultó por no tener cambio. Yo solo la miré, por unos segundos. Pensé, ¿para qué sigue viva alguien tan podrida por dentro? Esa noche, soñé con ella. La vi arder. Su piel se caía como barro mojado. Y al despertar, mi rostro se veía más firme. Mi voz, más nítida. Al mediodía, su foto apareció en las noticias, falleció de un infarto en su casa. No podía ser coincidencia. Empecé a probar. A jugar con pensamientos oscuros que jamás habría tenido en mi vida anterior. Buscaba personas que me parecieran inútiles, crueles, corruptas, y las odiaba en silencio. Bastaba un pensamiento fuerte, sostenido, con algo de rencor. Y luego, desaparecían. Uno por uno. Lo peor no era eso. Lo peor era lo que empezaba a sentir cuando lo hacía. Satisfacción. Como si le estuviera haciendo un favor al mundo. Como si limpiar a los indignos me hiciera justo. Como si la sangre no se viera tan roja, si el alma del muerto ya estaba podrida antes de que yo pensara en él. Pero entonces algo cambió. Una noche me desperté empapado en sudor. Había soñado con una niña. Una niña que no conocía. Y su rostro estaba tan asustado. Me pedía que no pensara en ella, que no la señalara.
Lloraba y temblaba en una esquina. No entendía por qué la veía. Yo no había pensado en nadie ese día. Al día siguiente, su imagen apareció en Facebook. Desaparecida. Última vez vista saliendo de la escuela. No. No. Yo no. No fue mi culpa. Yo nunca la odié. Ni siquiera sabía quién era. Pero la entidad, esa cosa que me dio esta segunda oportunidad, apareció en el reflejo del espejo del baño. No necesitó palabras esta vez. Solo sonrió. El poder necesita cuota. Cuando no odias a nadie, se elige por ti. Ahora ya no duermo. No quiero soñar. No quiero que desaparezcan más personas por pensamientos que no controlo. El regalo se volvió castigo. Mi juventud brilla por fuera, pero por dentro, cada día siento como algo se va muriendo. Algo que ya no podré recuperar. Y lo peor es que me acostumbré. Me acostumbré a matar con la mente. A mirar, pensar y recibir a cambio vida, vigor, fuerza. Pero sé que esto va a terminar. Sé que algo está acechándome a mí ahora. Lo escucho en las paredes. Lo huelo en mi aliento. Y a veces, en el reflejo de las ventanas. Ya no soy yo el que aparece. No supe cuántos días habían pasado desde que acepté el trato. El tiempo dejó de tener sentido para mí. Lo único que sabía era que cada vez que el viejo reloj marcaba las 3:33 de la mañana, alguien moría. No siempre era alguien cercano, a veces era un desconocido. A veces, lo sabía por las noticias. Un suicidio en otra ciudad, un accidente absurdo en otro país. Pero otras veces, era peor. Mucho peor. Una mañana me desperté bañado en sudor, y lo primero que vi fue mi reflejo en el espejo. Tenía unos 5 años menos que el día anterior. Mi cabello estaba más oscuro, las arrugas más suaves. La piel de mis manos, firme. El trato estaba funcionando. Pero no era gratis. Esa misma noche, soñé con la mujer del supermercado. La anciana que me regaló una sonrisa días atrás mientras le alcanzaba una bolsa de harina. En el sueño, ella estaba flotando boca abajo en su bañera, los ojos muy abiertos, como si hubieran visto algo que ningún ser humano debería ver. Desperté a las 3:34 de la mañana, con una lágrima en la mejilla y las manos temblando. El reloj seguía en la pared, pero el segundero ya no se movía. Como si supiera que yo ya no contaba el tiempo como los demás. Desde ese día, algo comenzó a susurrar desde los rincones. Al principio eran frases sueltas, cosas que pensaba haber escuchado antes. Voces que imitaban a mi madre, a mi padre, a mí mismo. Pero luego, se volvió claro, eran advertencias. Me hablaban como si ya hubieran pasado por esto. Como si todos los que aceptaron antes el mismo trato, estuvieran atrapados en algún lugar, observando desde el otro lado. Y cada uno de ellos, lloraba. Me miré al espejo una vez más. Mi rostro seguía rejuveneciendo, pero mis ojos, no. Mis ojos se veían viejos. Como si cada año robado dejara una grieta invisible que solo yo podía sentir. Mi sonrisa era más joven, sí, pero detrás de esa curva, solo había vacío. Como una máscara que se sostenía por costumbre, no por alegría. Intenté no pensar en la sangre. Intenté ignorar el diario que cada mañana dejaban en mi puerta, con titulares que parecían escritos para mí. Joven muere en plena clase de gimnasia. Mujer de 95 años aparece sin signos vitales, expresión de horror en su rostro. Niño desaparecido sin dejar rastro. Solo quedó su reloj, detenido a las 3:33. Pero lo peor llegó cuando recibí un sobre, sin remitente. Dentro, solo una fotografía. Yo. Sentado en mi sillón. Durmiendo. La imagen fue tomada desde dentro de mi casa. Y en el reflejo del televisor, se veía la figura. Esa cosa. Parada detrás de mí, con sus ojos huecos y su sonrisa humana, pero torcida, artificial. Como si no supiera cómo mostrar alegría verdadera. Como si solo imitara lo que había visto en los vivos, antes de robarles el tiempo. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado. Tal vez horas, tal vez días. Lo único que recuerdo con claridad es que desperté con la garganta ardiendo y el sol sangrando por entre las rendijas de la persiana. La botella de alcohol medicinal estaba vacía. Y yo, me sentía distinto. Mi cuerpo, torpe y flácido hacía unas horas, ahora tenía firmeza.
Pude incorporarme sin sentir que se me quebraba la espalda. Caminé al baño y lo confirmé, mi rostro había cambiado. Ya no tenía la piel marchita, ni las ojeras que colgaban como bolsas de desechos bajo mis ojos. Incluso mi cabello había vuelto negro, brillante, joven. Fue como si el mundo se hubiera detenido mientras yo daba un salto en el tiempo. Corrí a la calle, sin pensarlo. La gente me miraba confundida, como si ya no me reconociera. Fui hasta la tienda donde trabajé 20 años. Nadie me saludó. El nuevo cajero, un niño de 20 y tantos, me preguntó si necesitaba algo. Sentí como si mi historia hubiera sido borrada del mundo. Volví a casa. Encendí la televisión. Las noticias hablaban de un accidente. Un anciano que fue hallado muerto en su apartamento. Decían que había mezclado alcohol con medicamentos. Mostraron su rostro. Era yo. Mi cuerpo viejo. Mi rostro demacrado. Esa expresión de derrota. Estaba muerto. O, al menos, esa versión de mí lo estaba. ¿Es esto lo que querías? Susurró la voz de la entidad desde la cocina. Ahí estaba. De nuevo. Con su traje impecable, su sonrisa neutra. Esta vez traía una copa de vino. ¿Te agrada tu nuevo envase? Me preguntó. Es lo que me pediste, otra oportunidad. Juventud. Vigor. El precio, ya lo sabes. ¿Qué hiciste? Le dije, apenas respirando. Lo que tú aceptaste, respondió sin emoción. Robaste tiempo. Minutos, horas, días. La vitalidad que llevas ahora no es gratis. Cada segundo de tu nueva vida es robado de la línea de otro. Me quedé en silencio. Sentí que me desmoronaba por dentro. ¿Y si no quiero seguir? Pregunté. Él sonrió, más amplio esta vez. Una sonrisa de algo que no conoce el arrepentimiento. Ah, pero ya comenzaste. Y ahora que has tomado la primera gota, ya tienes sed, ¿no? No supe qué responder. Pero, tenía razón. Dentro de mí había algo distinto. Un vacío que pedía más. Y lo peor es que empecé a darme cuenta, cada vez que alguien se me acercaba demasiado, envejecía un poco más. Un pasajero en el metro. Una mujer en la fila del banco. El niño que me rozó con su mochila en la panadería. Todos con pequeñas señales. Arrugas nuevas. Cabellos canosos. Una fatiga inexplicable. Yo era la plaga. Me desperté en el suelo del baño. Mi cara pegada a los azulejos fríos. El aire olía a orina vieja, cloro y sangre seca. En mis oídos zumbaba un pitido constante, como si hubiera estado gritando durante horas. La botella de alcohol medicinal estaba rota frente a mí, pero no era eso lo que me hizo temblar. Era el espejo. El reflejo no era el mío. Era yo, sí, pero más joven. Mucho más joven. Y estaba sonriendo. No una sonrisa amable. Una mueca, una parodia de felicidad, con los ojos completamente negros y las mejillas hundidas como si la piel fuera solo una máscara sobre otra cosa que latía debajo. Intenté levantarme, pero el mundo giró. Cuando por fin logré sostenerme de lavamanos, el reflejo ya no sonreía. Solo me observaba, como si esperara algo. Detrás de mí, en el cuarto, alguien murmuraba. No, no era alguien. Era yo. Pero no movía los labios. Estás empezando a entenderlo, dijo la voz dentro de mi cabeza. Cada día nuevo que tienes, es un día robado. Salí del baño a tientas, tropezando con los muebles. Todo parecía más viejo. No solo sucio, más antiguo. Como si mi departamento hubiera retrocedido en el tiempo. El calendario en la pared decía 1997. Yo no vivía ahí en el 97. Cuando salí al pasillo, los vecinos eran distintos. No los conocía. Uno me miró con horror. Otro simplemente murmuró un qué demonios antes de cerrar su puerta. Fui al parque. El aire olía a tierra fresca, como si el mundo hubiera sido desenterrado hace poco. Y ahí estaba ella. Una anciana, en silla de ruedas. Piel arrugada como pergamino. Me miró, y cuando lo hizo, sentí una oleada de juventud. No, yo no mi cuerpo. Mis músculos se estiraron, mis venas vibraron.
La rigidez de mis huesos se desvaneció por un instante. El reloj interno se reinició. Y ella murió. Frente a mí. Se fue como un suspiro, y su vida se deslizó dentro de mí como un río tibio. El trato seguía. Aunque nunca lo acepté con palabras, ya era parte de él. Él lo sabía. El hombre. Esa cosa con ojos humanos y lengua bífida que me sonreía desde los reflejos y me hablaba en sueños. Cada día era más joven. Cada noche, alguien más moría. A veces despierto y no sé si estoy despierto de verdad. No estoy seguro de cuántos días han pasado. Tal vez semanas. Quizás meses. Ya no sé si esta libreta en la que escribo es real o si es solo un objeto dentro de mi mente. Pero la garra de esa cosa, ese ser que me ofreció la juventud, ya no me deja en paz. Ya no tengo que robar vidas. Lo hago por instinto. Hoy, mientras esperaba en la parada del bus, vi a un niño que sostenía una cometa azul. Su sonrisa era de esas que uno recuerda toda la vida. Caminé hacia él como si algo me guiara desde dentro. No fue rabia ni hambre. Fue deseo. Deseo de su tiempo. Cuando estuve cerca, sentí que su vida me acariciaba la piel como el calor de un sol suave. Y entonces parpadeé, y él ya no respiraba. La madre gritó. Todos miraron. Pero yo ya no estaba allí. Estaba al otro lado de la ciudad, sin haber caminado. Me vi reflejado en un charco de agua turbia, y mi rostro tenía arrugas que no estaban antes. Había vuelto a envejecer. Unas canas sueltas en la sien y una mancha oscura en la piel que no recuerdo haber tenido. Corrí. Corrí como si la muerte me persiguiera. Y lo peor es que no me persigue, camina a mi lado. Esa noche, soñé con él. El hombre que me dio la oferta. El que parecía un caballero elegante, con traje negro y sonrisa podrida. Su cara ya no era la misma. Tenía ojos múltiples, como un racimo de uvas podridas donde deberían estar los párpados. Su voz era un zumbido eléctrico, y me dijo: el tiempo se pudre si no lo usas. Tú lo consumes, pero no lo vives. Y eso, amigo mío, tiene un precio. Me desperté gritando. Había tierra bajo mis uñas. Y una pala apoyada contra la pared. No recordaba haber salido. Pero al mirar mis botas, estaban llenas de barro. En las noticias locales, una tumba había sido desenterrada en el cementerio cercano. El cadáver de una mujer de 30 años había desaparecido. Nadie entendía qué pasaba. Yo sí. Porque cuando me miré en el espejo esa mañana, tenía 30 años otra vez. No sé cuánto tiempo pasó desde que el reloj se detuvo por completo. Dejé de mirar la hora. Ya no importaba. Si cada segundo que vivía era un segundo robado, entonces no era mío. Solo un préstamo envenenado. Cada mañana despertaba en una cama que no reconocía, aunque estaba en mi misma casa. Cada objeto tenía una ligera diferencia. El marco de la foto estaba torcido hacia el otro lado, las grietas del techo cambiaban de lugar. Incluso el sabor del agua era, extraño, más metálico, como si algo muerto flotara en las cañerías. Algo se estaba descomponiendo. Y creo que era mi conciencia. Una noche, mientras me afeitaba, sí, volví a tener barba como cuando era joven, vi algo en el espejo. No mi reflejo, sino el de alguien más, o algo más. Estaba parado justo detrás de mí. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí, observando, con unos ojos completamente negros, como dos agujeros al vacío. Giré de inmediato, pero no había nadie. Cuando volví al espejo, ya no me veía. Era como si mi imagen no me perteneciera. El cuerpo era el mío, sí, pero la expresión, esa sonrisa torcida no era mía. La forma en que los labios se estiraban como si disfrutaran algo que mi alma no aprobaba. Me alejé, temblando. Esa noche, soñé con los que había tocado. No con sus rostros, sino con sus relojes rotos. Todos tenían relojes detenidos. Y todos me señalaban con el dedo, sin decir palabra alguna, con la boca completamente sellada por hilos negros. Desperté gritando. A partir de entonces, empecé a escuchar los tic-tacs. No importaba dónde estuviera. Sonaban dentro de las paredes. En el piso. En el corazón. 1, 2, 3. Cada tic-tac me recordaba que no era tiempo ganado, era tiempo robado. Tiempo que alguien más debía estar viviendo.
¿Y si en algún lugar, en ese mismo instante, una madre no llegaba a tiempo al hospital por mi culpa? ¿Y si un niño se caía por un segundo que ya no le pertenecía? ¿Y si cada uno de esos segundos traía consigo una muerte invisible? Me estaba volviendo loco. Pero no podía detenerme. Porque el miedo más profundo no era el castigo. Era saber que estaba empezando a disfrutarlo. Fue antes de que todo colapsara, cuando todavía creía que mi vida podía tener algún sentido, que la conocí. Clara llegó a mí como un accidente, o quizás como una advertencia disfrazada de milagro. Yo solía pasar cada tarde en una vieja cafetería olvidada del centro. No porque me gustara el café, sino porque ahí los tic-tacs eran más suaves, casi como si el tiempo se negara a avanzar en ese lugar. Me sentaba siempre en la misma mesa, con los mismos libros, fingiendo leer mientras mi cabeza era un torbellino. Fue ella quien se sentó frente a mí sin preguntar. ¿Ese libro ya lo terminaste 3 veces o solo lo estás mirando para que no te pregunten cómo estás? Me reí. Fue la primera vez que reí en semanas. Tenía el tipo de voz que no raspa, sino que acaricia. Nos vimos por semanas después de eso. Caminábamos por calles desiertas como si el mundo nos hubiera hecho un espacio para estar solos. Clara tenía ese tipo de energía que me hacía olvidar los relojes, los reflejos raros en el espejo, el cansancio. Con ella, por un tiempo, el mundo parecía estable. ¿Sabes qué es lo único que realmente vale en esta vida? Me dijo una vez mientras mirábamos una tormenta desde su departamento. ¿Qué? El tiempo compartido. El que no puedes repetir. Ese es el único que duele cuando lo pierdes. No sabía entonces lo cruel que sería escuchar esas palabras años después. Nos casamos en un otoño sin hojas. Con poco dinero, sin familia cercana. Pero con la esperanza tonta de que el amor, el simple amor, bastaría para sostener un universo enfermo. Por un tiempo, funcionó. Pero el problema con el tiempo no es que pase. Es que cobra. Noches después de aquel sueño, el silencio se volvió insoportable. Pero lo peor no era el reloj, ni esos ojos negros que me observaban en el espejo. Era ella. Clara. Clara, mi esposa. La que ya no reconocía, ni sabía si seguía siendo mía, o solo una sombra que habitaba la casa junto a mí. Los días se hacían largos, pero nuestras peleas eran aún más largas. El dinero se nos escapaba de las manos como arena en el viento, aunque trabajaba más que nunca, parecía que cada peso que ganaba desaparecía misteriosamente. Ella decía que la culpa era mía, que yo cambiaba, que ella ya no estaba segura si amaba al hombre que veía perderse ante sus ojos. ¿Por qué me mientes?, me gritó una noche, sus ojos llenos de lágrimas y rabia. Sé que algo oscuro te está consumiendo. No puedo seguir así. Pero yo no podía explicarle que no era solo un hombre cansado. Algo dentro de mí, algo que había encontrado en esos segundos robados, me estaba corrompiendo. Ese placer pervertido de vivir fuera del tiempo, de tener un instante más que nadie, me hacía sentir vivo, aunque me estuviera matando por dentro. Una noche, el sonido del reloj fue más fuerte, como si quisiera romper las paredes. Sentí que alguien respiraba a mi lado, frío, pestilente. No eres tú el único con relojes rotos, susurró una voz que parecía venir del fondo del abismo. Me giré y la vi. Clara, o al menos su reflejo, pero sus ojos estaban huecos, vacíos como aquellos agujeros negros en el espejo. Dame lo que me debes, dijo con una voz quebrada, llena de resentimiento. El tiempo que me robaste, me lo pagarás. Sentí que el mundo se hundía y que mi alma se desgarraba. Porque, sin darme cuenta, el tiempo que yo había tomado para mí, lo había quitado a ella, a su vida, a su amor, a nuestro futuro. Al día siguiente, Clara desapareció. La casa quedó helada, muerta. Y los tic-tacs, ahora, parecían burlarse de mí desde las sombras. El dinero seguía esfumándose, mis cuentas se vaciaban y la deuda crecía, como si una fuerza invisible se alimentara de mi desesperación. Y yo seguía disfrutando de esos segundos robados. ¿Pero a qué precio? Las semanas sin Clara fueron un vacío insoportable. Cada habitación de la casa parecía gritar su ausencia, y los relojes detenidos, que antes solo me inquietaban, ahora me atormentaban como verdugos en silencio. Los vecinos comenzaron a mirarme con lástima, susurraban que yo estaba mal, que había perdido el juicio, que tal vez la culpa era de la presión, del dinero que se evaporaba y de la obsesión enfermiza con esos segundos robados. Pero la verdad era otra. En mis sueños,
Clara volvía. Pero no era la mujer que conocí, ni la esposa que amé. Era una sombra espectral que me perseguía, que me reclamaba cada segundo, cada centavo que le había arrancado de la vida. ¿Por qué me quitaste lo que era mío?, me repetía con voz quebrada, mientras su figura se desvanecía en la oscuridad. El terror se volvió tan real que ya no sabía si estaba despierto o soñando. Comencé a ver a esa figura con ojos negros acechándome en cada reflejo, en cada ventana, en cada charco de agua. Y lo peor fue cuando empecé a recibir llamadas. Nadie al otro lado, solo respiraciones profundas, como si alguien estuviera al borde de la muerte, o ya muerto. El dinero que ganaba se esfumaba misteriosamente. Cuentas bloqueadas, inversiones que caían en picada, préstamos que jamás había pedido. Como si esa entidad, esa sombra, estuviera cobrando su precio con interés usurero. Una noche, decidí enfrentar lo que me perseguía. Encendí todas las luces de la casa, tomé la foto de nosotros dos, y grité: «Devuélveme a Clara. Devuélveme mi vida». Pero solo recibí silencio. Entonces el reloj comenzó a sonar. No un tic-tac, sino un repiqueteo frenético, como si las manecillas quisieran arrancarse de la cara del tiempo. Y ella apareció. No la Clara de antes, sino esa versión rota, con la sonrisa torcida que vi reflejada en mí. «Este tiempo que robaste», susurró, «es mi venganza y mi condena». En ese instante, entendí que mi vida ya no era mía. Que cada segundo disfrutado era una deuda impaga, una condena que me arrastraría a la oscuridad para siempre. El amor se había convertido en horror. Y el dinero, solo era la moneda con la que el destino cobraba su precio. Desde aquella noche en que la vi por última vez, todo empezó a desmoronarse. Las paredes de la casa parecían susurrar secretos que nadie más podía oír. Voces distorsionadas que mezclaban palabras de amor con amenazas veladas. A veces, cuando caminaba por el pasillo, sentía una caricia fría recorrer mi piel, como si Clara estuviera ahí, pero al mismo tiempo, no. El dinero seguía desapareciendo, y con él, mi orgullo. Perdí clientes, amigos, hasta la confianza de mí mismo. Cada vez que revisaba el saldo en el banco, sentía que un agujero negro se tragaba mis esperanzas. Pero el golpe más duro fue cuando recibí la carta. No tenía remitente. Solo esas palabras escritas con tinta negra, temblorosa, que me helaron la sangre. Cada segundo que tomaste de ella, te pertenece ahora a ti. No puedes devolver el tiempo, pero puedes pagar con algo más, con tu alma. Sentí que el mundo se hundía bajo mis pies. Traté de quemar la carta, pero las llamas no la consumieron. Era como si estuviera escrita en un papel invisible, hecho de sombras. Empecé a perder el control. El reflejo en el espejo no solo me mostraba la sonrisa torcida, sino que cada vez más se desdibujaba mi rostro, como si alguien más luchara por salir. Una voz sibilante susurraba a mis oídos, diciéndome que podía detener el tiempo para siempre, pero a cambio, tendría que dejar ir todo lo que amaba. Mi corazón se partía en dos. Quería recuperar a Clara, pero sabía que el precio sería terrible. Una noche, me encontré en la vieja habitación donde solíamos soñar juntos. El reloj, ahora detenido, empezó a latir con fuerza, marcando un compás infernal. Entonces, una figura apareció en la penumbra. Era Clara. Pero sus ojos eran pozos sin fondo, y sus manos eran cadenas que me aprisionaban. ¿Por qué me hiciste esto?, me dijo, con una voz que mezclaba amor y odio. El tiempo que robaste era mi vida, y ahora, eres mío para siempre. Sentí que la oscuridad me abrazaba, que el tiempo se congelaba y que mi alma se desvanecía entre sus dedos helados. En ese instante entendí la verdadera maldición, no era solo robar segundos, sino vivir con la culpa y el tormento de un amor perdido que se había vuelto monstruo. Y mientras el reloj marcaba un nuevo tic-tac, supe que mi historia no tendría final feliz. Solo un ciclo infinito de horas robadas, recuerdos marchitos y la eterna sombra de Clara, esperando cobrar su deuda, en sangre y tiempo. Justo cuando creí que no había escape, cuando la oscuridad me envolvía y la voz de Clara era un eco insoportable en mi mente, algo cambió. Sentí un estremecimiento, una chispa diminuta de resistencia en mi pecho. Recordé lo que ella solía decirme, antes de que todo se rompiera, el amor verdadero es eterno, incluso cuando el tiempo se nos acaba. Con esa última esperanza, alcancé el viejo reloj detenido, y con las manos temblorosas, intenté mover las manecillas hacia adelante. El tiempo empezó a fluir nuevamente, y con él, las sombras comenzaron a disiparse.
pero Clara, con lágrimas negras en sus ojos, me susurró: si quieres salvarte, tienes que dejarme ir, aunque eso signifique perderme para siempre. Me aferré a ella con toda la fuerza que me quedaba, pero entendí que el verdadero amor no aprisiona. La vi desvanecerse lentamente, llevándose consigo los segundos robados, el dolor y la culpa que había acumulado. Cuando la última sombra desapareció, me encontré solo, en una casa vacía, con el reloj marcando el presente. El dinero no volvió, ni tampoco la felicidad fácil. Pero entendí que vivir, de verdad vivir, es aceptar el paso del tiempo, con sus pérdidas y sus heridas. Porque hay cosas que no se pueden robar sin pagar un precio. Y yo, ya había pagado demasiado.